Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares un día más con este programa especial de Distrito Emprendedor. Nuestro segundo programa en donde estamos hablando sobre temas del COVID-19. Este es nuestro segundo programa de esta seguidilla especial que estamos dedicando a este tema. La semana pasada conversamos con el doctor Randall Álvarez, director médico del Hospital Monseñor Sanabria, y el día de hoy nos complace muchísimo tener acá en este programa a funcionarios de esa misma institución que vamos a estar conversando un poco más a fondo, vamos a conocer un poco más sobre qué son las unidades de cuidados intensivos, las famosas UCI, ese término, esa palabra que hemos estado escuchando últimamente constantemente por la situación a nivel nacional que estamos pasando. Estamos escuchando que hay saturación en las UCI. Entonces, hoy vamos a conocer más a fondo qué son estas unidades. Pero además de eso también vamos a estar conversando con la doctora de Medicina Laboral del Hospital Monseñor Sanabria, porque queremos también que usted en casa conozca cuál es la situación de todo este equipo médico que está haciendo frente a esta crisis, a esta pandemia. Desde hace año y medio están en esto. El desgaste que estos funcionarios han tenido no debe de ser sencillo durante tantas jornadas altísimas de trabajo. Pero bueno, no les voy a hablar mucho sobre el tema porque eso lo vamos a dejar para los expertos. Y vamos a empezar a conversar esta noche con el señor Rodrigo Hernández Noguera. Así es, ¿verdad, don Rodrigo? Así es, mucho gusto. Muchas gracias, don Rodrigo. Don Rodrigo es enfermero de las unidades de cuidados intensivos de acá, del Hospital Monseñor Sanabria, y en este momento es el supervisor del área de atención de COVID. Así es, ¿verdad, don Rodrigo? Así es, correcto. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que yo le agradezco muchísimo su tiempo. Sabemos que vienen de trabajar y sacan un espacio ya de este tiempo libre para poder venir a conversar un poquito con nosotros. Don Rodrigo, contémosle a las personas, a toda la comunidad que nos está acompañando el día de hoy. Para empezar, ¿qué son o qué es una unidad de cuidados intensivos? Okay, sí. Mucha gente no tiene la conciencia suficiente para entender qué es una unidad de cuidados intensivos. Realmente la gente en la calle lo que maneja es que cuando está en una unidad de cuidados intensivos está muy cerca de la muerte y cree que cuando va a una unidad de cuidados intensivos es porque se va a morir. Nosotros, como profesionales de enfermería y los profesionales médicos que laboramos en estas áreas, tratamos de concientizar a la familia de los usuarios que llegan hasta una unidad de cuidados intensivos. Y siempre lo primero que les decimos es, si una persona por razones médicas necesita estar en un área de cuidados intensivos y llega a la área de cuidados intensivos, es porque esa persona se le está ofreciendo la oportunidad de todo lo que tiene un área de cuidados intensivos para poder salir adelante con su padecimiento. No es porque se va a morir, es porque más bien hay que darle la oportunidad para que no, Dios quiera, y con todas las atenciones, más bien esa persona no se muera. Siendo así, entonces, la unidad de cuidados intensivos, en el caso específico de COVID, vamos a tener los pacientes más críticos o más delicados. A estos pacientes, cuando llegan a la unidad de cuidados intensivos, se les ofrece todo lo último y lo máximo que se puede ofrecer a un paciente de COVID que desde el punto de vista médico tiene posibilidades de salir adelante. Entonces, ¿qué son esas cosas que se le ofrecen en una unidad de cuidados intensivos? Bueno, primero la atención especializada, tanto de un intensivista como de los enfermeros especialistas en unidades de cuidados intensivos, al igual que los equipos. Por ejemplo, una persona con COVID, hablando específicamente de COVID, críticamente enfermo, no podría recibir en ninguna otra área del hospital un soporte renal con máquinas de hemodiálisis
o un soporte de ECMO con máquinas de soporte extracorpóreo, ¿verdad? Para hemodinamia, para mejorar la hemodinamia del paciente, y también algunos medicamentos que son de uso restringido, que solo se usan en las unidades de cuidados intensivos, al igual que la atención de los médicos y de los especialistas en enfermería también. Entonces, tenemos que la gente, como por cultura, cree que cuando va a cuidados intensivos es porque se va a morir. Yo diría más bien, digamos que todo lo contrario, porque si se va a morir, desde el léxico médico sería tratarlo conservadoramente y no utilizar recursos para personas que sí pueden, tienen una alta tasa de sobrevivencia. Esas son las personas que deberían de ir a UCI. Sin embargo, con esto del COVID, como es una enfermedad nueva, no podemos decir que un paciente que vaya a UCI COVID tiene una alta tasa de sobrevivencia, sino que por la experiencia hemos visto que el paciente o el usuario que necesita ventilación mecánica, desgraciadamente no le va muy bien. Podríamos entonces resumir un poco, ¿verdad?, que las unidades de cuidados intensivos son unidades de apoyo para la supervivencia de un paciente, ¿verdad?, en una condición delicada, y es como darles la oportunidad con apoyo mecánico y asistencia profesional para que puedan salir adelante de la condición médica en la que están, digamos, en ese momento diagnosticada. Y en el caso pues de COVID, pues me imagino que ya son estos casos, ¿verdad?, que ya se complican, o sea, que ya por su condición, ¿verdad?, pues el mismo COVID hace que se les complique un poco más el tema de la respiración y otro tipo de padecimientos que tienen. Sí, claro, sí, como lo han repetido nuestras autoridades en salud, hasta las cansadas, ¿verdad?, que si tenemos un paciente que requiere UCI, que es de COVID, va a tener que ocupar el espacio que podría ocupar otra persona críticamente enferma de otra cosa en una unidad de COVID. Entonces, digamos, tenemos que un paciente crítico con COVID es igual que un paciente crítico que no tenga COVID, que requiere un montón de cosas especializadas para su atención, para lograr salir adelante de su problema de salud. Principalmente en la UCI vamos a ver, como les dijera, uno a veces piensa que un paciente, porque está internado y está leve, en condición leve de COVID o moderada, cree que esa persona le fue muy bien con el COVID. Para nosotros no es así. O sea, solo el hecho de que estén enfermos de COVID, aunque anden en la calle asintomáticos, la gente no entiende que está a un paso de estar en una unidad de COVID, de UCI COVID, y no solo en una unidad de COVID, sino en una unidad de UCI COVID, porque por la experiencia que hemos tenido nosotros como enfermeros, hemos visto que el paciente enfermo de COVID, de un momento a unas horas o a un día, puede variar muchísimo su condición, de manera que lo podemos tener como leve, después lo tenemos como moderado, y cuando nos damos cuenta lo tenemos como crítico, ingresado a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, en el caso mío, digamos, el llamado es que la gente, a la población, es que piensen, no, a fulano, a mi vecino, a mi hermano, a mi papá le dio COVID y no le pasó nada. Es como una gripecilla, es como una infección viral que nada pasa. Hemos tenido casos de pacientes que ya están saliendo de la orden sanitaria y llegan a caer en una condición crítica. Entonces, de esta enfermedad todavía no se ha dicho todo lo que se tiene que decir. No hemos visto todo lo que tenemos que ver y no sabemos todo lo que tenemos que saber.
desde el punto de vista mío de enfermería, por lo que veo el día a día, uno dice, tenemos un paciente que ya estaba para valorarle egreso al día siguiente y esa noche cambió su condición, se puso mal y lamentablemente falleció. Y una persona joven de menos de 55 años y ni siquiera tenía comorbilidades, que uno dice, bueno, lo complicaron las comorbilidades, no, fue el COVID. Entonces, desde este punto, cualquiera de nosotros puede estar en esa condición, o cualquier familiar, y puede estar en una condición estable, y de un día para otro, estar crítico en una unidad de cuidados intensivos, con todo lo que dijimos en principio. Lo que nos está conversando don Rodrigo creo que es muy, pero muy importante rescatar. Desde hace ya bastante tiempo venimos escuchando a las autoridades de salud que nos están hablando sobre el tema de la saturación de las unidades de cuidados intensivos. Don Rodrigo fue muy claro al comentarnos que las unidades de cuidados intensivos no solamente ven pacientes COVID, o sea, las unidades de cuidados intensivos ven todos, pero absolutamente todos los pacientes que requieren algún apoyo de soporte para poder mantener esa esperanza de vida, independientemente si es por COVID o es por alguna otra enfermedad. Entonces, aquí la importancia y el llamado que queremos hacer desde esta humilde silla, desde este humilde programa de Distrito Emprendedor, para que empecemos a sensibilizarnos un poco más. Don Rodrigo igual nos acaba de comentar, y es valiosísimo de verdad de rescatar, todavía no sabemos mucho acerca del COVID. Hoy estamos bien, mañana nos infectamos sin entender cómo, cuándo, por qué, y no sabemos en qué momento nos vamos a complicar. Entonces ahí es donde queremos hacer ese llamado, pero ese llamado de verdad a su conciencia, a su responsabilidad social como ciudadano, como parte de una comunidad, para que tenemos que extremar medidas de protección. Las conversábamos la semana pasada y ya tenemos 1 año y medio en este entrenamiento. Lavado de manos, fuera de las aglomeraciones, respeten la burbuja social, cubrebocas. Bueno, que hoy tenemos una pequeña, yo no lo estoy usando, sin embargo, tenemos más de 2 metros de distancia entre el doctor y yo, no tenemos un cruce directo, ¿verdad? Entonces, pues, eso es la importancia, o sea, respetar estos 2 metros de distanciamiento y no solamente, cuando estamos conversando con una persona, sino respete esa distancia cuando usted está haciendo la fila para subir al bus, para pagar en el supermercado, en fin. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa de este segundo programa especial que estamos conversando con los funcionarios del Hospital Monseñor Sanabria. En este momento estamos con el señor Rodrigo Hernández Noguera, que él es enfermero de las unidades de cuidados intensivos y ahorita también está como supervisor de las áreas de atención de COVID. Vamos a seguir hablando con don Rodrigo y vamos a conocer ahora cómo se comportan en este momento esas áreas de atención de COVID de boca de la persona que está en el día a día acompañando a todos esos pacientes que ingresan con este virus. No se despegue de su programa Distrito Emprendedor, ya volvemos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Nosotros seguimos en este segundo programa especial de Distrito Emprendedor, donde estamos conversando con las personas que día a día se enfrentan de frente, cara a cara, con lo que es la realidad del COVID-19.
Estamos conversando ahorita con don Rodrigo Hernández Noguera, que él es enfermero de la unidad de cuidados intensivos, o lo que conocemos comúnmente ahora como las UCI. Pero además de eso, ahorita, en este momento, él es el supervisor de las áreas de atención de COVID del Hospital Monseñor Sanabria. Vamos a hablar ahora, don Rodrigo, de esas unidades o de esa área de atención de COVID. Usted todos los días vive con esto. Y además también creo que nos va a explicar un poquito sobre cuál es esa evolución que lleva el paciente hasta llegar a una unidad de UCI. Entonces, ¿cómo es que funciona el área de atención de pacientes COVID? Sí, el área de atención de pacientes COVID se divide en dos. Prácticamente una es el área de donde le llamamos la UNAT C o la unidad C, que es el área de emergencias donde el paciente se deriva. El paciente se diagnostica y se deriva. Por ejemplo, si llega un paciente sintomático a consultar, va para la unidad C. Y en la unidad C se le estudia, se le trata, se le da tratamiento o se le estudia. Y si es una persona que requiere hospitalización, se comenta al área de hospitalización, que se llama unidad H, y se traslada a la unidad H. Aquí le hago un paréntesis, don Rodrigo, porque creo que es importante también recordarle a las personas que nos están acompañando de que el hecho de que usted sea diagnosticado con COVID, que usted se haga positivo, no necesariamente requiere de una hospitalización, ¿verdad? Entonces, por ahí, tal vez como para recordarle a las personas eso, ¿verdad? Después de este diagnóstico, ok, si usted amerita una hospitalización, es cuando pasa esa unidad H que usted nos está comentando. ¿Y cuándo amerita hospitalización? Cuando el paciente necesita requerimientos de oxígeno altos y sus signos vitales no están como para decir, están dentro de parámetros normales, principalmente lo que tenga que ver respiratorio, tanto porque necesita un soporte de oxígeno elevado, y porque también en los exámenes que se le hacen, gases arteriales y otros, se determina que esa persona se está viendo afectada por su sistema respiratorio, por la enfermedad. Entonces, obviamente no se puede ir para la casa porque ya tenemos cambios en su sistema respiratorio, en su sistema circulatorio, en su oxigenación, nosotros llamamos en su hemodinamia, o lo que es presión arterial, pulso, todos los que son signos vitales están alterados. Entonces es una persona que requiere hospitalización, no se puede ir. Ya está diagnosticado que tiene COVID, primero se hisopa, se tiene el resultado, se valora, el médico de ahí de emergencias le valora toda su evolución y ve que tiene requerimientos altos de oxígeno, ya sea que requiere oxígeno por nasocánula, como el que normalmente conocemos, ¿verdad? Que es como la manguerita que te coloca en la nariz. Ajá. Pero si la persona igual sigue mal y más bien está desmejorando su condición, requiere más oxígeno. Entonces ya hay una cosa, un dispositivo que se llama cánula de alto flujo, que eso le va a dar más porcentaje de oxígeno. Para que entendamos un poco, normalmente la gente a aire ambiente respira una cantidad de oxígeno que desde el punto de vista médico llamamos FiO2 o fracción inspiratoria de oxígeno. Lo que hay en el ambiente es 21%. Cuando llega una persona con COVID, a veces requiere hasta 100% de oxígeno. O sea, respirar prácticamente puro oxígeno. ¿Cuál es la explicación de esto? No es que tenga una oclusión en vías aéreas, sino que más bien a nivel de los pulmones están como endurecidos, están cargados de líquido, endurecidos, y los alvéolos, que son los que se encargan de captar el oxígeno y hacerlo por difusión, pasarlo a la sangre para que la sangre, por medio de la circulación del corazón, la lleve hasta los tejidos y oxigene los tejidos,
Eso no está pasando porque el oxígeno está quedando ahí en los pulmones y está saliendo casi igual, porque los pulmones no están haciendo ese trabajo. Entonces, es ahí la parte complicada del COVID. Si usted tiene un paciente con una neumonía o tiene un paciente con asma o con otra patología respiratoria, si usted le aumenta la cantidad de oxígeno y logra pasar la oclusión que tiene el paciente, por ejemplo, por un asma, no hay ningún problema porque ya en ese caso ya está solucionando el problema. Pero el paciente COVID no, porque tenemos que, aunque le llevemos oxígeno a los pulmones, el oxígeno no está llegando hasta las células, a los tejidos. Entonces cada vez requiere más, y cuando la persona se torna en una condición crítica, requiere, si todavía no necesita, se está valorando para no entubarlo, hay que pronarlo o acostarlo, lo que conocemos nosotros boca abajo, para que la parte de los pulmones que está posterior, los alvéolos, se liberen un poco de ese peso que tienen y hagan mejor el trabajo de difusión del oxígeno hacia la sangre y se oxigene mejor. Pero si a pesar de eso el paciente no mejora, entonces requiere intubación. En todo ese proceso, la respiración, como todos sabemos, es vital en un ser humano. Y una de las cosas vitales que hace la respiración es mantener un equilibrio que llamamos desde el punto de vista médico ácido-base. Y al no darse ese equilibrio, entonces el paciente, la persona empieza a cambiar un montón de cosas. A cambiar desde el punto de vista circulatorio, a cambiar desde el punto de vista fisiológico, a cambiar desde el punto de vista renal, y se va complicando. Es ahí cuando ya requiere intubarlo, un ventilador mecánico, ya eso es soporte respiratorio, y luego, como está complicado con todo eso que dije, también requiere soporte renal, y la máquina de soporte renal y la máquina de soporte ventilatorio solo en la unidad de cuidados intensivos se la podemos dar. Nosotros hemos llegado al momento en que en la unidad de internamiento de COVID tenemos pacientes con soporte ventilatorio porque la unidad de cuidados intensivos tiene plétora. Entonces hemos tenido que manejarlos externos en la unidad de hospitalización. En el momento que hay campo en la unidad de cuidados intensivos, se pasa a la unidad de cuidados intensivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que valorar esto, que la persona que está allá está dejando de recibir otras cosas que podría recibir en la UCI. Por eso es tan importante la conciencia en la población y en uno mismo, ¿verdad? A cuidarse, porque uno no sabe si le va a dar COVID, cómo le va a dar. Sí, que era lo que comentábamos en el segmento anterior, ¿verdad? Que lamentablemente en este momento, pues, uno se puede contagiar y ni cuenta se dio, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta 15 días después, y si sos asintomático, se complica la cosa porque has contagiado a otras personas y no te das cuenta, ¿verdad? No lo has hecho pues con dolo. Sí, ¿verdad? Claro. Y lo riesgoso que es que tal vez una persona contagiada con COVID de positivo y pase por todo este proceso que nos acaba de comentar don Rodrigo. O sea, sí, lo escuchamos de boca de él y tal vez uno dirá, bueno, ¿qué será todo eso? Pero imagínense ese proceso en días. Don Rodrigo, ¿cuánto es? O sea, yo sé que es muy relativo, ¿verdad? El conocer cuántos días puede estar una persona internada, pero como un promedio, ¿cuántos días puede pasar una persona internada en la unidad, digamos, de COVID sin llegar a la UCI, ¿verdad? Porque ya luego, estando en UCI, me imagino yo que igual es otro tiempo, pero vital, estando en UCI. Sí, como bien decía usted, es relativo. Sin embargo, promediamos 10 días pacientes en la unidad de hospitalización. De ahí, cuando uno dice ya tiene una semana o un poco más, ya se empieza a definir, o ya uno dice, ¿ya va a salir o no va a salir? ¿Verdad? Porque la evolución que uno ha visto en más de una semana, ya uno, por lo que hemos visto, ya uno piensa cuál va a ser el posible desenlace
de esa persona. Y a veces, como le digo, también pasan casos donde uno dice, no, ya va saliendo y no salió. O otros que uno piensa no va a salir y salen. Sí, como nos comentaba usted en el segmento anterior, que se complican, o sea, que ya ustedes tal vez dicen, ok, ya está mejorando, pero pasó algo, se complicó y en cuestión de minutos, horas, código rojo, me imagino yo, y va para lo que es unidades de cuidados intensivos. Don Rodrigo, en este momento, ¿cómo se encuentra la unidad de cuidados intensivos del Hospital Monseñor Sanabria? ¿Está saturada igual que muchos hospitales a nivel nacional? ¿Cuántas personas están en espera, por ejemplo, de poder recibir esa atención? ¿Usted maneja esos datos? Sí. Ahorita se los puedo dar aproximado. Sí, el promedio, sí, el aproximado. La tenemos separada, la unidad de cuidados intensivos, en la no COVID y en la COVID. Correcto, sí, la correcto. No COVID la tenemos con 4 usuarios, que es el cupo, y la UCI COVID tenemos un cupo de 4, creo que hasta 6. Sin embargo, eso depende mucho de que tenemos solo un intensivista, como todos sabemos. Entonces él tiene que estar de un lado de una unidad para otra, y entonces eso es algo complicado para él, para nosotros, el personal de enfermería. Un paciente de cuidados intensivos COVID requiere un enfermero solo para ese paciente y requiere un asistente para ese paciente. Entonces, si tenemos 5 pacientes UCI COVID, tenemos que tener 5 enfermeros por turno ahí, solo ahí. O sea, son 15 al día enfermeros, y supliendo los días libres a veces con extras, jornadas muy largas de exposición al virus también para los compañeros. Entonces eso se nos hace muy complejo en cuanto al manejo cuando tenemos mucho. En estos días tuvimos 4 y 4. Teníamos la unidad prácticamente, digamos, al 100%. Estaba llena, sí, 100%. Llena, y entonces eso se nos hace muy, muy, muy complicado desde el punto de vista del manejo de personal, porque hay que estar, como le digo, supliendo con personal, con los días libres, personal de aseo solo para esa unidad, los equipos de protección que se gastan mucho, en fin, un montón de cosas de logística que significan problemas, cambios, adaptaciones, tanto del personal como del hospital, como de las áreas. Hemos tenido que hacer cambios de pacientes hospitalizados de un área a otra y a otra para ampliar el área COVID. El área de hospitalización COVID, cuando empezamos, era para 32 pacientes hospitalizados. Ahora la tenemos en 52. Entonces, tuvimos que cerrar un área de medicina donde teníamos pacientes de medicina, pasarlos a otro lado y agarrar esa área para ingresar pacientes hospitalizados de COVID. Entonces vean que se han hecho muchos cambios, ha crecido mucho lo que es los pacientes que requieren hospitalización, y no solo eso, sino que igual como todos hemos visto en las noticias, mucha gente joven de promedio 40 años de edad, y que son población económicamente activa, que tienen niños pequeños, que tienen esposas, que tienen mamás también, entonces no solo el hecho de que son jóvenes y de que son población económicamente activa, sino que también tienen un rango más grande para contaminar. Un rango más grande de influencia de contaminación que tienen. Porque si teníamos adultos mayores, los adultos mayores son los que llegaban a ellos, que eran menos personas tal vez que los que se relacionan con gente joven que trabaja, que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene primos, que tiene la mamá, en fin. Entonces eso hace un poco más complejo esta ola en la que estamos hoy en día. Y parte de lo que nos acaba de comentar don Rodrigo es el objetivo del programa del día de hoy. Queremos conocer la cara detrás de todas estas personas que todos los días se ven frente a frente con el COVID-19. Nosotros quizás solamente lo hemos escuchado por noticias, otros ya habrán pasado por ahí, pero ellos
tienen año y medio de estar luchando de frente con este virus que, como hemos escuchado, puede llevar hasta la muerte. Queremos agradecerle a don Rodrigo porque ahorita nos va a acompañar doña Yorleni. Doña Yorleni es enfermera del área de atención de COVID y vamos a conocer también desde su óptica cómo es un día en el área de atención de pacientes COVID. No se despegue, ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor. ¿Quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este programa especial de Distrito Emprendedor. Y ahorita vamos a conversar con una guerrera. Sí, señores. Es una amazona porque tiene año y medio de estar batallando de frente con el COVID-19. Doña Yorleni Arguedas Castellón es enfermera de la unidad de atención, del área de atención de pacientes COVID-19 en el Hospital Monseñor Sanabria. ¿Por qué digo que es una guerrera? Porque ella es la que ve el día a día de todos los pacientes o de cada paciente que entra al área de internamiento de COVID-19 en el Hospital Monseñor Sanabria. Quizás usted y yo ni siquiera tenemos idea de cuál es el resultado de tener COVID. Quizás algunos ni siquiera creen que el COVID existe, pero ellos lo palpan todos los días. Ellos todos los días ven pacientes COVID ingresar al Hospital Monseñor Sanabria. Doña Yorleni, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por venir. De verdad que nosotros entendemos, imagínese, viene usted a trabajar, a sentarse acá, a conversar un poquito con nosotros. Doña Yorleni, cuéntenos desde su experiencia, ¿cómo es un día en una área de atención de pacientes COVID? Bueno, muy buenas tardes. Solo quiero decirles que la gente tome conciencia, ¿verdad? Que no es una simple gripresilla como la gente dice. Yo tuve el privilegio de estar en la primera ola, donde tuvimos pacientes geriátricos, ¿verdad? Eran personas adultas mayores. En este caso, en esta segunda oleaje, pacientes más jóvenes, ¿verdad? Es muy difícil porque uno como humano, ¿verdad? A veces se siente impotente, mucho desgaste físico, mental, psicológico. A veces se encuentra uno miembros familiares de la misma núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, en esa parte sí es difícil. Nosotros hacemos grupos de enfermería, ¿verdad? Habemos 4 enfermeros, 4 auxiliares y 3 asistentes de pacientes. Nos alistamos con el equipo de protección adecuado. Hacemos turnos de 2 horas de lapso para abordar al paciente y darle una mejor atención directa a él y estar con el paciente en el momento que lo requiera. Doña Yorleni, y en todo este proceso, bueno, usted nos contaba, ¿verdad? Que, bueno, tuvo pues la oportunidad de estar desde el día 1, ¿verdad? De que se da el primer caso COVID, ¿verdad? Y pues obviamente todas las áreas de salud empiezan pues con todo el tema de la logística. ¿Cuál ha sido como la jornada más larga en horas, por ejemplo, que les ha tocado tal vez trabajar a ustedes por estar precisamente en este tipo de emergencias? Bueno, es increíble porque son unos días buenos, otros días malos, ¿verdad?
Un día duro es cuando se nos descompensa un paciente y hay que correr porque Porque el paciente se complica y obviamente de ahí hay que correr, atenderlo, darle la asistencia, ¿cierto? sí, hay que correr porque el paciente está en riesgo su vida. Entonces se aborda tanto el personal que está dentro como el que está afuera para asistir al paciente y darle la atención que requiera. Doña Yorleni, usted me imagino que tiene familia, usted tiene sus hijos, ¿verdad? ¿Qué tan difícil ha sido como mamá, como mujer, por ejemplo, el hecho de saber que estás trabajando todos los días tan cerca de este virus, ¿verdad? Ustedes conocen la realidad de lo que es el COVID-19, pero lidiar también con eso como ser humano, o sea, llegar a tu casa, sabes que tenés tus hijos, tus padres, o sea, familiares. ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, de Yorleni fuera de la gabacha de enfermera? Al principio cuando inició era muy difícil, porque uno llegaba a salida del trabajo, ¿verdad? A pesar de que ahí nos bañamos cada vez que ingresamos al cubículo, ¿verdad? Atendemos al paciente, lo abordamos y salimos y nos bañamos. O usamos todo el equipo de protección adecuado, tanto adentro como afuera. Y llega uno a la casa y con ese miedo, porque está uno a la expectativa que no sabe si lo tengo o no lo tengo. Porque si me da síntomas, yo sé que si me dio fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero a veces nos da muy asintomáticos. Entonces yo tengo el virus, pero no me doy cuenta, porque hemos tenido pacientes en ese aspecto que se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque fueron a hacerse un estudio especial y ahora como protocolo por cualquier estudio que uno realice, tienen que hacerle el hisopado. Entonces ahí es como se han dado cuenta. Entonces yo como mamá es un miedo de llegar a mi casa y que mi hija que no me dé un beso, que no me dé un abrazo, que tener las medidas en la casa de que cambiarse la ropa, no entrar con los zapatos, esperar que no me den beso, que no me abracen, que me bañe. Y miedo también porque en mi casa yo tengo a mi mamá, es una adulta mayor, entonces miedo a contagiarla a ella también. Y también conciencia porque a uno le da miedo que, usted como lo dijo, uno es un guerrero, da todo por el paciente y tener ese sentimiento de culpabilidad que mi profesión y lo que hago, lo hago con esmero y con devoción y con amor, y que llegue y que vaya a contagiar a alguien de la familia, se siente uno, debe sentirse culpable y que ni Dios quiera, ¿verdad?, que alguien vaya a fallecer por culpa de uno. Entonces, en ese aspecto uno sí se preocupa. En el caso mío, ¿verdad?, yo me preocupo de que en cualquier momento puedo salir contagiada y sin saber, ¿verdad? Sí, y es que a veces, de hecho, yo lo converso con algunos amigos, ¿verdad?, que a veces contagiarse es tan sin gracia, ¿verdad? Porque, de hecho, yo a veces les digo, es que, o sea, esto es tan así, que, o sea, usted se pone la mascarilla, se lava las manos y hiciste así y te pica el ojo. Y inconscientemente llegaste y te rascaste, ¿verdad? O te rascaste, te quitaste la mascarilla, o no sé, o sea, a veces uno se contagia de formas a veces tan sin gracia, diría uno, ¿verdad? Y yo de verdad que le hacía esta pregunta porque si nosotros, ¿verdad?, que somos comunidad externa a todo lo que es el personal médico,
extremamos nuestras medidas de higiene en la casa, que limpia zapatos, que entrar sin los zapatos, que bañarnos cuando regresamos de la calle, que el lavado de manos y todo esto, ¿verdad? En el caso de ustedes es doblemente, digamos, el extremar estas medidas. Primero, porque son conscientes de una realidad que muchas veces para nosotros es ajena. Como les decía anteriormente, lo escuchamos, lo leemos, pero tal vez no lo hemos vivido, no lo hemos palpado. En el caso de ustedes lo palpan todos los días. Entonces, y además de eso, pues como decía usted, ese temor de contagiar a tus seres queridos por estar haciendo tu trabajo, porque es tu trabajo, ¿verdad? Y créame, doña Yorleni, que así como se lo dije a don Randall la semana pasada, quiero externárselo a usted, se me fue don Rodrigo, pero también quiero agradecerles, de verdad, agradecerles por todo el trabajo que ustedes han hecho durante año y medio para cuidarnos y para protegernos, por estar ahí en la primera línea de batalla. Créame que muchos, pero muchísimos costarricenses nos sentimos más que orgullosos del trabajo que ustedes han hecho. Y también no solamente orgullosos, sino que admiramos la forma tan humana en la que ustedes han asumido este reto tan difícil que ha sido lidiar con el COVID-19. Y lo que yo le puedo decir es, aparte de muchas gracias, que Dios me la bendiga, que la cuide mucho y que le dé mucha salud para que usted siga ayudando a toda esa gente que llega a las unidades de atención de COVID y ojalá que sean menos a partir de muy poco tiempo, doña Yorleni. Bueno, muchas gracias, muy agradecida. Que la gente se cuide, se proteja, que siga con los protocolos del lavado de manos y que nos cuidemos. Que nos cuidemos, exactamente. Que nos cuidemos para no tener que llegar a esta tensión en las unidades de COVID, en ningún hospital en realidad. Es muy, pero muy importante para nosotros como medio de comunicación poder llevarles a ustedes la vivencia real de un día a día de una persona que convive con el COVID-19, pero que no es ajena a una realidad como la suya y como la mía, que es madre, que es esposa, que es hija. Entonces, de aquí el objetivo de estos programas especiales, nuevamente tratar de llegar a sensibilizar su sentido humano como miembro de una comunidad para que extrememos medidas para bajar un poco esta ola de contagios, este pico tan alto, esta crisis que estamos pasando a nivel país. 50 personas fallecidas en el fin de semana y creo que don Rodrigo y doña Yorleni no nos dejan mentir de que el COVID-19 puede llevar a esto. Las complicaciones que genera este virus puede llevar al fallecimiento de las personas. Sí. Es increíble la cantidad de pacientes, ¿verdad?, que han salido contagiados en esta segunda ola. También decirle a la gente que cuando un paciente está internado por cualquier otra cosa, ¿verdad?, que no sea COVID, ese paciente también tiene el privilegio de poder contar con acompañamiento, ¿verdad?, tanto algún familiar, pero en el caso de los pacientes con COVID, ellos no tienen ese privilegio, ¿verdad? Entonces, algunos pacientes uno los observa que van evolucionando satisfactoriamente y pueden llegar a contar en casa, estar ahí en el hospital. Otros, desgraciadamente, no tienen ese privilegio, ¿verdad? Entonces, uno también realiza videollamadas
porque a veces los pacientes les piden. Y entonces fíjate que uno, en ese aspecto, uno les realiza las videollamadas a los pacientes, y entonces ellos también tienen el privilegio de poder comunicarse con algún familiar y poder hablar con ese familiar. Y a veces se pueden despedir, a veces los pacientes están ahí y le piden a uno. Hace poco tuve una experiencia de un pacientito que me dijo: llámeme a mi familiar que yo quiero hablar con él. Y yo se lo llamé. Y entonces él lloraba, porque él le decía a la familiar: yo quiero estar ahí, lléveme. Y saber que no se podía, ¿verdad? Entonces que la gente tome conciencia, que se cuiden, que no es una simple gripe, como he escuchado a mucha gente que es una simple gripe, y que mejor se queden en casita y que se protejan. No lo dije yo, lo dijo una guerrera que todos los días convive con el COVID-19. Si usted no cree, pues siempre lo he dicho, usted está en su derecho de no creer. Pero hay personas que pueden dar testimonio real de lo que es el efecto del COVID-19. Cuídese usted para que pueda proteger a sus seres queridos. No se despegue de este programa de Distrito Emprendedor. Hacemos nuestro último corte y regresamos para hablar con la doctora de Medicina Laboral del Hospital Monseñor Sanabria, y vamos a conocer un poco sobre el manejo de todas estas emociones, por ejemplo, que nos acaba de comentar doña Yorleni. No se despegue, ya casi regresamos. ¿Quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este programa especial de Distrito Emprendedor. Y ahorita nos acompaña la doctora Gabriela Soto Arias. Ella es doctora de Medicina Laboral en el Hospital Monseñor Sanabria. En el segmento anterior hablábamos con doña Yorleni y doña Yorleni nos manifestaba, doctora, esas emociones, esa realidad que viven todos los días los funcionarios que trabajan en el Hospital Monseñor Sanabria, y sobre todo los que están en esa atención directa de los pacientes COVID. Desde su área, desde su rama profesional, ¿verdad? Pues que tiene que darles ese soporte a todos ellos. ¿Cómo lo están trabajando ustedes para tratar de contrarrestar, si se puede decir, contrarrestar un poco esta carga física y sobre todo emocional que están llevando todos los funcionarios, no solo del Hospital Monseñor Sanabria, sino de todas las áreas de salud? Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias y buenas noches, y gracias por el espacio y la invitación. En realidad es un tema bastante complejo, ¿verdad? Porque yo creo que hasta que uno no está realmente metido ahí no se da cuenta de lo delicado que es la parte emocional en los trabajadores de salud. Llevamos 1 año y 3 meses de estar en esta situación en la cual la gente cree que esto es una broma, ¿verdad? Y que esto no está pasando, y pues siguen en las fiestas y siguen en todo, pero nosotros que estamos inmersos en un centro hospitalario y vemos lo delicado del tema, ¿verdad? Y la carga emocional para nosotros mismos, porque es una carga emocional muy alta y es un desgaste físico, como lo decías ahora, bastante importante. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que abordarlo, tenemos que hacer un abordaje integral. ¿Por qué? Porque tenemos familias, tenemos miedo de ir a trabajar porque nos podemos contagiar, y el miedo que sentimos todos desde un principio es que, y si yo me contagio y contagio a mi familia y alguien se muere por culpa mía, entonces esa carga emocional es difícil, pero tenés que llegar a atender pacientes.
y tenés que llegar a atender a los compañeros también. Entonces, esta parte, el abordaje lo hemos tenido que hacer integral, ¿verdad? El equipo de psicología en conjunto con Vigilancia de la Salud y Salud Ocupacional hicimos como un gran equipo en el cual nos hemos encargado de darle seguimiento a los trabajadores por distintos medios, vía telefónica, hacemos reuniones por Zoom, se grabaron videos con los psicólogos clínicos de nuestro centro médico, videos cortos, como cortometrajes, ¿verdad? De 10 minutitos, dando charlas de relajación, qué podíamos hacer para tratar de pasar por esta crisis emocional que a nivel mundial veíamos que antes de que nos llegaran ya, digamos, las olas fuertes, ¿verdad?, que moría mucha gente y nosotros decíamos, bueno, aquí no, pero estábamos preparándonos psicológicamente para lo que realmente en este momento estamos viviendo. La parte emocional de atender un paciente, que usted da todo por ese paciente y que ese paciente fallezca, es una carga muy alta. Entonces el equipo de psicología con estos cortos, ¿verdad?, con atenciones telefónicas a los funcionarios. Mi consulta varió enormemente porque uno como médico está acostumbrado a esa relación médico-paciente que yo la veo, la toco y ya sé qué tiene, ¿verdad? En este caso no podemos, porque entonces mucho tuvo que hacerse vía telefónica, inclusive utilizamos otros medios de comunicación y nos tuvimos que modernizar, ¿verdad? Dar consulta por medio de plataformas virtuales, por medio de Zoom, por medio de Teams o inclusive por medio hasta de WhatsApp, por llamada telefónica, para ver a los compañeros del otro lado, digamos, a los compañeros que estaban en las unidades de COVID. La consulta de hipertensión, de diabetes o de asma o de lo que fuera la hacíamos por medio de una pantalla. Entonces uno decía, ¿cómo nos ha cambiado todo? Pero no podemos dejar descuidada esa parte de la salud. ¿Por qué? Porque si tenemos estos funcionarios que también estamos con esa alta carga mental y no le atendemos las dolencias físicas o sus patologías crónicas, pues va a ser peor, ¿verdad? Entonces sí ha tenido que ser un poquito como más atención integral, psicología intervenimos nosotros como la parte de medicina laboral, salud ocupacional, dándole seguimientos a todos los trabajadores desde todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque necesitamos a nuestros trabajadores bien. Entonces ha sido duro, pero llevamos 1 año y 3 meses, gracias a Dios hemos ido saliendo adelante a pesar de las adversidades, hemos pasado encuestas, pasamos un cuestionario junto con psicología al principio para ver qué tanto miedo teníamos nosotros de enfermarnos de COVID. Y es muy interesante porque lo que más resultó es, yo no tengo miedo de infectarme yo tengo miedo de infectar a mis familiares y que alguien muera por mí. Entonces cuando ellos contestaron ese cuestionario, nos daban una alerta dependiendo de cuántas nos contestaban muy altas, ¿verdad? Entonces el equipo de psicología y nosotros intervenimos, hacíamos llamadas telefónicas a ver cómo abordábamos a ese trabajador para que, poderlo tener compensado para que pudiera seguir brindando la atención. Los trabajadores de las unidades COVID, pues por supuesto se le dio un poquito más de énfasis, ¿verdad? Porque eran los que estaban en ese momento, como dice uno, poniendo el pecho para recibir las balas, pero en realidad, a pesar de que ya llevamos 1 año y 3 meses y ha sido un proceso sumamente cansado y desgastante, aquí estamos de pie, estamos luchando por cada una de las personas que llegan a nuestro hospital a recibir la atención que la requieran, que requieren un internamiento, y nosotros de este lado apoyando a nuestros funcionarios porque los necesitamos bien. Sí, y usted mencionaba, los funcionarios que atienden, ¿verdad? El área COVID tienen pues esa prioridad, por decirlo así, ¿verdad? Por ponerlo, ¿verdad? O se le ve con lupa. Pero también no debemos de olvidar al funcionario que no está en atención de COVID, que es el que se encarga también de llevar ese día a día de que el servicio no se interrumpa y que muy posiblemente también tenga una jornada recargada por todos los movimientos de personal que se haya tenido que hacer para poder atender todo el área de las emergencias, ¿verdad? Y sin olvidar de que ustedes, los funcionarios, ¿verdad? Sobre todo los que están frente al cliente, ¿verdad? Muchas veces, al usuario, ¿verdad? Pues muchas veces reciben toda esa carga también que trae el paciente, ¿verdad? Entonces, en el caso de ellos, también todo se ha manejado, o sea, ustedes lo han manejado de manera generalizada. Hemos tratado, por supuesto, el año pasado cuando se empezó, se dio un poquito más de énfasis a las unidades COVID y al personal que nadie quería ir, ¿verdad? Ya cuando dijeron, toca, obviamente se dio un poquito más de apoyo emocional a eso, pero igual se incluía todo el personal del hospital.
¿verdad? No se ha podido dejar de lado porque todos trabajamos, aunque no todos estamos 100% en COVID, pero todos de una u otra forma hemos tenido que atender pacientes COVID. Por ejemplo, en mi consulta de medicina laboral, aunque varió mucho la metodología, igual se siguió atendiendo presencial, igual llegaban los trabajadores infectados a mi oficina a decirme qué hago. Creo que tengo COVID, ¿verdad? Entonces es como, ok, yo no estoy en una unidad COVID, pero reaccionar, ¿verdad? Empezar a atenderlos y a veces eran personal de áreas no COVID, ¿verdad? Donde se internaba un paciente, no se sabía si estaba positivo o no, salía positivo a los días y un montón de trabajadores habían tenido contacto usando equipo, pero no teníamos ese factor protector que es la vacuna, que ahorita realmente tenemos, que nos está ayudando mucho a bajar los casos de infección en los trabajadores. Pero en eso fue como un boom de que entonces, bueno, corramos, ¿qué hacemos? O sea, teníamos que hacer investigaciones. Entonces, si nos salía un trabajador positivo, era abordar a todos los que estuvieron en contacto con el trabajador o con el paciente, darle seguimiento diariamente por teléfono a los positivos y a todos los contactos de alto y bajo riesgo. Los de alto riesgo estaban en las casas, encerrados, con esa incertidumbre, ¿verdad? Entonces había que llamarlos, había que darle seguimiento psicológico. Muchos ocupaban medicamentos, entonces se ayudó con la farmacia para tramitar, se hacían las recetas y se les iban a dejar a las casas, tanto a los que estaban aislados como sospechosos y a los positivos. Entonces ha sido un trabajo en todos los niveles, no solo para las unidades COVID, ¿verdad?, sino a todo en general. Y también hemos tenido unos programas que hemos tratado de ir implementando a pesar de las adversidades, como los talleres de Vive Bien. Con los talleres de Vive Bien tocamos un montón de temas como manejo del duelo, manejo del estrés, manejo de la ira, relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces son un montón de talleres que damos un equipo de instructores para tratar de ayudar a que salgamos adelante con toda esta crisis, ¿verdad? Enfrentemos, tenemos que seguir trabajando. Nos tocó, ¿verdad? No pensamos que a nosotros nos iba a tocar vivir esto y pues nos tocó y pues aquí estamos, dando lo mejor día a día por nuestros compañeros y por los pacientes. Doctora, nos ganó el tiempo, ya que rapidito que se nos fue. De verdad que igual que a los otros dos compañeros, a don Rodrigo, a doña Yorleni, de verdad que yo también quiero externarle nuestro agradecimiento como ciudadana de este país. De verdad, muchísimas gracias por seguirnos cuidando, porque si usted cuida a los que están frente a la línea, como dicen, ¿verdad?, pues igual nos está cuidando a nosotros. De verdad, muchísimas gracias por eso, gracias por su labor. Y a usted que está en su casa, agradecerle por habernos permitido llegar hasta su hogar durante una hora de este programa especial de Distrito Emprendedor. La próxima semana nos espera el último programa de Distrito Emprendedor. De verdad que los invitamos para que no se lo pierdan, porque lo que queremos es llegar a sensibilizarlos, porque es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como sociedad, bajar esta ola pandémica. Los esperamos en un próximo programa de Distrito Emprendedor. Se despide de ustedes Ana Patricia Rosales. Que pasen buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.